González, parlamentaria de Avanza País, integrante también de la Comisión de Energía y Minas, para hablar sobre el Reinfo. Congresista González, gracias por su tiempo. Al final se verá en el pleno de mañana, correrá su trámite. Parecía hoy el congresista Cutipa decir si se puede exonerar de algunos pasos para que llegue ya al pleno del Parlamento. Muy buenas noches. Buenas noches, Santiago, gracias a ti por el espacio. Bueno, creo que muchos de mis colegas congresistas están haciendo esfuerzos múltiples para que esto se pueda debatir el día de mañana en el Pleno. Entiendo que tanto el congresista Guido como el congresista Sánchez han enviado también oficios solicitando acta virtual, porque aquí no les importa el plazo de publicación, no les importa absolutamente nada, quieren llegar como sea al Pleno. Correcto. Ahora, ¿a usted le sorprendió la votación favorable en la comisión? Usted votó en contra, votaron 3 parlamentarios en contra, pero 17 a favor. O sea, como había un convencimiento de que lo único que se podía hacer era ampliar el Reinfo, ¿no? Entiendo que esa fue la posición mayoritaria que prevaleció. Bueno, yo creo que desde hace algunos buenos días ya se veía que tenían los votos para la prórroga del Reinfo. A mí me llamó mucho la atención que el presidente de la comisión no haya mandado al voto antes de semana de representación, cuando ya se sentía que tenían los votos. Creo firmemente que estaba esperando precisamente la marcha en Abancay para poder aprobarlo con toda la presión de la calle. Más allá del voto final, el voto que se realizó sobre el fondo del predictamen, a mí me llamó mucho la atención la votación de la cuestión previa que yo había planteado, precisamente para no permitir el regreso de los 50.000 registros que ya habían finalizado su proceso de formalización en el mes de junio. Ahora, precisamente hice esa cuestión previa para separarlos del dictamen definitivamente. Empatamos esa votación 8-8 y fue el presidente quien dirimió. Claro, porque pienso que ahí la polémica también se centró en lo que comentaron después algunos congresistas, como diciendo no va a darse esta reincorporación de los reinfos ya purgados, ¿no? Al final, ¿en qué va a quedar? Porque la ley sí hablaba de suspender las exclusiones. De suspender las exclusiones, de regresar los 50.000 y de la prórroga de los 3 años. Esos 3 ítems son los que hemos discutido el día de ayer. Precisamente como te comentaba, mi cuestión previa era para que estos 50.000 no regresen al registro. Y ojo, esto sustentado en una valiosa información que me dio el superintendente de SUNAT la semana pasada, donde se demostraba con datos, evidencia estadística, que los 30.000 que hoy merecen toda nuestra atención, que siguen en carrera para lograr la formalización minera, tributan muchísimo más que los 80.000 del año pasado. Son más de 600 millones. La diferencia de este año con la del año pasado, la recaudación ha aumentado en 55%. El fisco no extraña a estos 50.000 honorables contribuyentes que realmente parece que no estaban contribuyendo, sino utilizando el Reinfo para otros fines. Claro, entre los que se mencionaba incluso el lavado de activos, ¿no? El lavado de oro obtenido de manera ilegal. Quien tiene Reinfo puede facturar la venta de oro, y los números macro te decían que se estaba facturando más oro del que se producía, es decir, se estaba blanqueando oro, ¿no? Lejos de hablar también de la trata de personas, porque aquí no escucho a mis colegas levantando la bandera de los derechos humanos, el medio ambiente. Es una posición muy conveniente, y la verdad es que esta separación de los 50.000 no es una afectación al derecho al trabajo. De hecho, el 90% de estos 50.000 registros ya estaban suspendidos hace 4 años, con lo cual quedaba claro que no venían trabajando en el sector. Ayer también en la comisión presenté unas diapositivas donde se alquilan los reinfos suspendidos en redes sociales. Ahí dejan los números, las zonas, las coordenadas, la ubicación, y piden alquilar reinfos suspendidos. Correcto.
Claro, parte de todo este caos de una formalización que no cumplió sus objetivos, ¿no? Ahora, pero congresista, para poder quedar claro sobre el tema, ¿hay alguna posibilidad de que se vea mañana, de que mañana llegue al Pleno el predictamen aprobado? Formalmente todavía no se ha aprobado, digamos, ese procedimiento. Realmente no sorprendería que se discuta en el pleno de mañana. Yo apelaría a que se respete el plazo de publicación, que todos puedan tener acceso al último dictamen que hemos aprobado. Hubo algunas incorporaciones, aportaciones para este último texto que finalmente no se entendió bien qué es lo que se estaba votando. El presidente dijo que se iba al voto con cargo a redacción, por ahí el secretario técnico precisó algunos aportes, luego surgieron otros y en la desesperación de mandarlo al voto, los congresistas, algunos colegas mencionaron que por último en el pleno se podía presentar un texto sustitutorio. Puede ser mañana como puede ser en una siguiente sesión del pleno, eso lo vamos a saber mañana. Claro, en todo caso sí sería antes del 15 de diciembre que termina la legislatura. Sí, por supuesto. De hecho, esto han corrido con los plazos en estas últimas semanas de la legislatura. Yo siempre he reclamado desde el día 1 que se discuta la ley MAPE. La ley MAPE, claro, ahora el presidente dice que no le alcanza el tiempo para dictaminar la ley MAPE, es que no hizo absolutamente nada desde el mes de agosto que se pudo instalar la comisión y ha allanado el camino para que hoy muchos se sumen a la narrativa de que como el Ejecutivo no se ha pronunciado como ente rector, teniendo un silencio cómplice también muy importante en este texto, en este predictamen, lo único que quedaría es la prórroga del reinfo. Entonces tiene mucho sentido que ahora sí pretendan ponerse al día con algunos pendientes que puedan tener y que se apruebe esta prórroga antes del vencimiento del 31 de diciembre. ¿Y qué opina usted de la participación del ministro de Energía y Minas, el señor Luis Enrique Bravo, en toda esta discusión? ¿Ha participado activamente? ¿Ha tenido alguna voz? ¿Cómo ha visto la función del nuevo ministro? Nunca lo he escuchado, lo hemos citado en la comisión, nunca se ha presentado, no ha tenido ni siquiera la delicadeza de enviar al viceministro. Por el contrario, se ha escondido en directores o especialistas para que respondan las preguntas sobre su materia, sobre su sector. Ha sido un silencio muy preocupante el del señor ministro de Energía y Minas. Y no es excusa que sea un nuevo ministro, que tenga 5 semanas en la cartera, porque sabía perfectamente a lo que se estaba metiendo antes de asumirlo. ¿Y a qué se podría atribuir, digamos, ese silencio? Creo que aquí la última palabra la va a tener el Ejecutivo, si observo promulga la norma, pero sobre todo el presidente José Gerí. No sabemos cuál es la verdadera posición del presidente. Por un lado, el señor Premier se ha pronunciado en contra de la inclusión del regreso de estos 50.000 registros. Sin embargo, la bancada oficialista de Somos Perú del presidente Gerí vota a favor de la prórroga y a favor de la incorporación de los 50.000 mineros hoy ilegales. Le quiero leer una declaración de Máximo Franco Becker, a ver, y usted me dice qué opina. Dice: nosotros trabajamos en denuncios de terceros. ¿Cómo me voy a formalizar en un denuncio que no es mío? Tiene que haber una ley. ¿Qué dirá esa ley? Son ellos, los inteligentes del Perú, que la hagan, refiriéndose a los congresistas. Pero hablando de denuncios mineros, el denuncio es ese petitorio que después se convierte en una concesión minera, ¿no? ¿Qué le parece esa declaración? ¿O cómo ve esa mirada que parece poner el dirigente de Confemín en el tema de las concesiones mineras? Me parece llamativo que el señor diga que tenga más de 30, 33 o 36 años trabajando en este sector y que siempre quiera permanecer pequeño, que no quiera crecer. Aquí hablamos de un enanismo tributario también, me lo explicaban en SUNAT, porque todo peruano tiene deseo de seguir creciendo, de seguir mejorando, de poder alcanzar nuevos objetivos. Sin embargo, este señor con tantos años en el sector siempre quiere permanecer pequeño y mejor aún si existe el reinfo como amparo legal para que continúe
por todo el territorio nacional sin ningún tipo de fiscalización, sin interdicciones. O sea, usted dice que se beneficia de la informalidad, Máximo Franco. ¿Se beneficia del reinfo? Sí, por supuesto. ¿Quieren un reinfo para toda la vida? Sí. Yo los he atendido en mi oficina. El señor Becker ha estado en mi oficina el 15 de febrero del año pasado. Hablamos de precisamente que en ese año, o sea, en el 2024, yo les pregunté si iba a realizar el pedido de una nueva prórroga. Me dijo que no. Y el 31 de octubre del año pasado me pidió una reunión y me presentó una hoja con un pedido de prórroga por 5 años más, que se condice perfectamente con el pedido del congresista Bellido por una prórroga de 4 años. Por supuesto que en ese momento, mirándolo a los ojos, le dije, señor Becker, usted tuvo un compromiso conmigo, usted me dio su palabra, y esa es la palabra que yo le di a mi bancada Avanza País. Yo no puedo apoyar esta nueva prórroga de 5 años. Desde ahí no hemos tenido contacto más que lo que ha sucedido en la avenida Bancaria. Claro, y si la gente quiere entender, digamos, cuál puede ser la solución a la eterna formalización minera, alguien diría una ley MAPE, pero ¿qué ingrediente tiene esa ley MAPE que corrige esta situación? Sí, la ley MAPE de hecho ha debido ser el debate de esta legislatura. Cuando nosotros fuimos convocados por PCM, liderado por el ex premier Arana con el ex ministro Montero, yo sinceramente creí también que la mayor preocupación de los señores mineros era el contrato. Grande fue mi sorpresa cuando su mayor preocupación no fue el contrato, fue la autorización para utilizar explosivos. Fue por eso que patearon el tablero y se retiraron de las reuniones. Ellos querían derogar el decreto supremo porque estaban muy preocupados con los 90 días que indicaba una de las disposiciones de este decreto supremo para el inicio del trámite de la autorización para los explosivos. De hecho, estos 90 días corrían a partir de que los gobiernos regionales finalicen la transferencia del acervo documentario al ministerio, y ellos estaban muy preocupados con que el 18 de agosto, según sus cálculos, se vencían estos 90 días y también, como siempre lo ha sido, como siempre lo han dicho, nos prometían una nueva paralización del país. O sea, para entenderla, congresista, usted me dice que estaban muy interesados en que no se les ponga una fecha cercana que les impida manejar explosivos, o sea, querían seguir manejando explosivos. Algunos dicen que los mineros ganan, comercian con los explosivos, los revenden a mayor precio y que de allí también obtienen parte de sus ganancias. Precisamente esa fue mi pregunta. Toda persona natural, toda persona jurídica en el país para realizar cualquier tipo de actividad que incluya explosivos necesita una autorización expresa. Me pregunto que los señores no han venido trabajando, circulando sin una autorización para utilizar explosivos. ¿Por qué recién ahora se preocupan si en teoría tienen más de 30 años en el sector? Eso llamó mucho la atención. Correcto. Ahora, la preocupación por los explosivos pasa también porque Trujillo vive una epidemia de inseguridad y la inseguridad se traduce en bombazos, en dinamitazos, en casas, en distintos barrios, en Trujillo. Es algo común, no solo son los 3 atentados con explosivos que se reportó en la prensa nacional, sino cosas que pasan todos los meses con explosivos en Trujillo. De alguna manera podemos ligar el manejo de explosivos en la minería ilegal con el uso de explosivos en el casco urbano de Trujillo. ¿Qué información maneja? ¿Por dónde conecta o por dónde se podrían conectar estos temas, ¿no? Una preocupación ciudadana y el tema de la minería ilegal que utiliza explosivos, ¿no? Sí, definitivamente. Y es precisamente el Reinfo un amparo legal para que estos señores sigan recorriendo todo el territorio nacional con explosivos, que es parte de lo que ellos manejan, sin fiscalización, sin interdicciones, y este texto es impunidad, ilegalidad y retroceso. Esas son las 3 palabras que definen el texto que se ha aprobado. Ahora, congresista, usted está sola en esta oposición al Reinfo, ¿no? Porque 17 de sus colegas han votado a favor.
Tengo esperanzas en plantear nuevamente la cuestión previa el día de mañana y este empate que hemos tenido en la comisión se pueda revertir en el Pleno. Creo que es importante mantener a los 50 mineros ilegales fuera, donde realmente pertenecen, y esperemos que mañana no exista ningún tipo de error técnico, sino mucha reflexión y que finalmente podamos tener una votación favorable respecto a esta separación de los 50.000 ilegales. O sea, usted plantearía que el padrón quede con los 31.000 inscritos que hay hasta el momento y ya que no regresen los 50.000 que fueron purgados en el gobierno de Dina Boluarte. Los 50.000 que finalizaron su proceso de formalización minera en el mes de junio. Ojo, como repito, son REINFOs que venían suspendidos hace más de 4 años. Y aquí mucho se habla de pobrecitos porque no los dejan trabajar. Ojo que el REINFO nació como una opción temporal, como una herramienta temporal. Ha sido una herramienta fracasada que intenta perpetuarse en la historia del país. Existe un procedimiento ordinario para estos señores, pero es sumamente cómodo intentar mantener el REINFO. Ahora, solo para darte un ejemplo, Santiago, el señor Becker al día de hoy es un minero informal. Él no está dentro de los 50.000 ilegales al día de hoy. Y nuevamente, los más de 30.000 registros han debido ser la verdadera motivación y preocupación de esta comisión, de esta presidencia del congresista Cutipa, de la bancada Juntos por el Perú, que coincidentemente lleva en sus filas al expresidente Pedro Castillo. Entonces, estas cosas no son coincidencia y nuevamente, el REINFO ha funcionado, como ellos mismos lo aceptan y lo dicen, como un amparo legal. Y como ellos mismos lo han dicho sin ningún temor, con REINFO o sin REINFO, van a seguir operando. Ahora, congresista, solo quiero terminar recordando que usted está con el plan de postular a la reelección para diputados, ¿no? Como parte de Avanza País. ¿Ya se decidió por ir a la reelección, congresista? Como siempre lo he dicho, Santiago, a mí me encanta mi trabajo, me apasiona lo que hago. Yo agradezco a Avanza País, donde me he iniciado por esta nueva invitación para participar de un siguiente proceso electoral. Y es una conversación difícil y pendiente con mi familia. Creo que ahora no es el mejor momento para hablar con ellos. Caso atípico, congresista, porque usted viene del mundo del deporte, ¿no? Del vóley profesional, entra a la política y se queda en esta carrera. Normalmente quienes vienen de mundos ajenos a la política salen volando porque la política es así, ¿no? La política puede abrumar, pero usted dice un periodo más. La política no es fácil. Las luchas dentro de las comisiones en el Pleno definitivamente no van a ser fáciles, pero yo lo repito, a mí me encanta mi trabajo. Siempre me han preguntado si me frustra, por ejemplo, estas situaciones que estamos viendo ahora mismo. Sí, pero estaría más frustrada de no poder levantar mi voz en contra de un texto que ampara la ilegalidad, por ejemplo. Yo agradezco mucho al voleibol todo lo que me dio la oportunidad de representar al país, la oportunidad de acceder a educación, de tener una beca en Estados Unidos, de poder formarme académicamente también y seguir capacitándome para estar al servicio de mi país. Claro. Ahora, dependerá también de cómo vaya la presidencial en esa primera vuelta para ver cuántos congresistas de Avanza País entran al Parlamento, ¿no? Allí el candidato Philip Butters todavía parece no levantar en las encuestas, ¿no? Todavía está con un dígito, algo tímido. ¿Qué opina de la apuesta de su partido para la presidencia? Sí, definitivamente nuestro candidato presidencial juega un rol preponderante de cara a lo que pueda ser un proceso electoral. Como lo he dicho antes, Philip Butters puede ser una figura polémica, pero es una persona que dice la verdad y hoy eso tiene muchísimo valor. Le agradezco mucho, congresista Diana González, de Avanza País, quien votó en contra de la ampliación del REINFO, viendo mañana cómo será la votación en el Pleno en todo caso. Gracias, congresista, un gusto conversar con usted. Muchas gracias, Santiago. Y estemos atentos a la votación de mañana porque va a ser muy importante. Es una votación que el país no puede olvidar. Seguro que sí.
Muy buenas noches. Bien, ahí